Hola a todos, soy Hendrix, bienvenidos a Noiseless Tech. El día de hoy tengo un invitado súper especial, él es Alejandro Sánchez. Fundó 4Geeks hace más de 10, 12 años, no recuerdo bien. Ha- Sigue trabajando en el tema de la educación para el transicionamiento de una empresa a IT y de, bueno, seguir formando a las personas en diferentes rubros, en diferentes tecnologías para que puedan ser aplicadas en distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, nada, Alejandro, quisiera que te presentes, por favor. Bueno, hola a todos. Sí, empezamos como una empresa de software inicialmente, hace mucho tiempo, y eh, sufrimos de primera mano la falta de desarrolladores que había. Y decidimos, bueno, hace ya muchos años, hace 8 años, decidimos dedicarnos solamente a la falta de talento porque veíamos que era un problema que teníamos muy fuerte. Y por eso como que nos reinventamos, pues y pasamos de ser 4Geeks Developers Community, que era una comunidad de desarrolladores, a 4Geeks Academy, que ahora es un bootcamp de programación. De hecho, es el quinto bootcamp de programación del mundo según Course Report, que es uno de los entes más reconocidos en la industria, como que puede hacerle rating a un bootcamp de programación, pues. Y bueno, no es solo programación, como decías tú, es transicionar hacia tech. Y principalmente tenemos tres programas, que son el programa de Machine Learning o Data Science, el de Full Stack y el de Cybersecurity. Y bueno, combinaciones de esos programas también. O sea, si quieres ser un programador, pero también tener conocimientos de AI y de Machine Learning, también hay combinaciones. Pero eso sí, como que es el punto en el que tú entras si quieres entrar al mundo tech. Excelente. Un poquito hablando del tema del rol de la educación en la programación. Nos topamos con tecnologías y todo lo demás. Por ejemplo, en mi caso, yo me topé con el tema tech y programación ya después de la universidad. Pero cómo pudiésemos, en adelante, sé que tienes algún proyecto andando por allí de impartir programación en las escuelas, tratar de, con un recurso didáctico, poder engancharte ya desde pequeños o digamos desde la escuela de primaria a los niños, a incentivarlos a que desarrollen esas nuevas habilidades. De cuenta son habilidades psicológicas, psicotécnicas que le van a servir en la vida o han servido en la vida para poder, digamos, planificarse mejor, poder tener un plan de carrera más claro y, ¿por qué no?, saldar un poco esa necesidad que se ha visto eh, hace años que ustedes identificaron y que todavía sigue siendo, aunque no se crea, sigue siendo un problema hoy en día de la falta de programadores cualificados, ¿no? Eh, Hay una sensación ahorita en el mercado de que tal vez el número que hay una saturación en el mercado de desarrolladores, ¿no? Como una sensación que se escucha ahí, pero esa sensación yo creo que viene principalmente a que coincidieron dos fenómenos, ¿no? Y uno es que el COVID tuvo un latigazo hacia atrás. O sea, al principio estaban buscando muchísimos programadores y crecieron como en el mundo online, y después se dieron cuenta de que la cosa no va a ser 100% online tampoco. Y se regresaron al mundo real y votaron a muchos de los programadores. Digamos, votaron a un porcentaje que para mí sigue siendo un porcentaje pequeño, pero hizo mucho ruido porque, bueno, los medios se hicieron eco de esas, digamos, noticias. Las noticias de despido siempre han sido noticias muy mediáticas. Entonces, tú te enteras cuando despiden, pero no cuando contratan. Entonces, resulta que todas las personas despedidas de Microsoft ya las han vuelto a contratar. O sea, el desempleo en el mundo de los programadores es el 3%. Y también hay que pensar en que no existe tal cosa como un desempleo del 0%. O sea, eso estadísticamente eso es imposible. Eso es como, pasa igual que con el mundo de la política, que tú ves que hay un candidato que se retira de la elección y, no, y te dicen, no votes por mí. Igualito saca 0,3% o saca 1%. Y tú dices, la gente, ¿por qué votó por él? Porque es imposible llegar a cero. O sea, ya nada más por estar en la boleta electoral, ya hay gente que va a votar por ti. Entonces, lo mismo pasa con todas las estadísticas del mundo. Y una de esas estadísticas es el desempleo de Broma. Tú me digas a mí que el desempleo es de 3%, es como que me dijeras que es de 0%. Como, de hecho, también pasa en las latas de ingredientes. Cuando tú ves los ingredientes de una comida que es cero azúcar, eso es mentira. Legalmente ellos lograron negociar que no es cero realmente, es cercano a cero, pero
ellos no tienen por qué discriminarlo. Entonces, bueno, lo mismo pasa con, no hay desempleo de programadores en el mundo, no está saturado el mercado. Lo que está pasando es que sí es verdad que los skills que están buscando hoy en día son diferentes a los que buscaban hace varios años, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, tú saber Ruby era una cosa que te conseguía trabajo. Hoy en día tienes ya que saber muchísimo más, es cada vez más exigente. Cada vez tienes que saber más cosas para que puedas llegar a tener acceso a un empleo. Las necesidades siguen estando ahí, o sea, las empresas siguen estando desesperadas. Ahorita hay un desespero por contratar personas que tengan capacidades de generación de modelos de AI, personas que puedan adoptar AI en una empresa, personas que pueden... Y adoptar AI no significa que sepas, que seas una persona que sabe deep learning o que tenga una maestría en... Adoptar AI significa que sepas usar la API. Eso es así de básico estamos hablando, ¿no? Ese tipo de skills, de poder utilizar el AI como programador, son unos skills que sí te van a poner inmediatamente en una posición de ventaja en la que vas a conseguir trabajo sin problemas, ¿no? Ahora, si tú sigues intentando aprender lo mismo de siempre, entonces, bueno, si las empresas educativas no se actualizan rápidamente, bueno, rápidamente entonces van a empezar a tener graduados que no se pueden colocar en el mercado laboral. Básicamente, esas son como mis conclusiones generales, ¿no? De ese tema. Y también no tienes por qué ser desarrollador ya, porque hay un mundo de no code, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de que tú en vez de ser desarrollador seas un especialista de seguridad. Y es verdad que tienes que saber un poco de programación, pero no eres un desarrollador. Entonces tú estás velando porque todo el software que se haga en esa empresa esté seguro, el software que se usa en la empresa también esté seguro. Y así, pues son como áreas colindantes al código, que no son necesariamente código, pero que tener un background de código te ayuda mucho. Para mí el código es la nueva matemática. Y yo no quisiera que dejaran de enseñar matemáticas en las escuelas. Pero si tú me preguntas a mí, así, si tú le preguntas a Alejandro, para meterme en problemas, puedo decir que la matemática ya no la vas a usar. Y lo que vas a usar es el código, porque ahora sí es verdad que las computadoras pueden resolver todos los retos matemáticos ellas. Y tú ni siquiera tienes que saber. Yo no sé multiplicar. ¿Tú sabías eso? Yo no sé multiplicar. No sé, no me sé las tablas de multiplicar. Nunca me las aprendí. Yo no sé cuánto es 7 por 9. Yo sé que hay un truco y me acuerdo cuando me lo recuerdan, pero en general se me vuelve a olvidar. Como que me costaron las tablas de multiplicar. Y yo pasé todas las ingenierías. Primero de ingeniero, pasé los cálculos y pasé los física con campos electromagnéticos y todo. Sin saber multiplicar, obviamente te dan calculador. Y cuando empecé a ejercer, resultó que yo era extremadamente bueno en programación y no sabía multiplicar. Imagínate tú. Entonces, eso es una prueba fehaciente. Yo soy un testimonial de que la matemática no es necesaria. Y si tú me preguntas a mí, ¿la nueva matemática cuál es? El código. Porque si es verdad que capaz no vas a tener que saber programar en el futuro al mismo nivel que hoy en día, porque las AI van a poder ayudarte, pero sí vas a tener que saber leer. La nueva matemática es la matemática que puedas aplicar directamente en una línea de comandos y todo lo demás, porque, bueno, pasa mucho con un software que se llama GeoGebra, que lo crearon hace yo no sé cuánto, y si te ponías a ver, metías las fórmulas allí y él te las interpretaba, te las graficaba y ya no, o sea, era un tipo de lenguaje que usabas allí, tipo de lenguaje que GeoGebra interpreta, entonces realmente no la estás aplicando, o sea, sino que sabes que vas a calcular, sabes que tienes una función de segundo grado, tercer grado, lo que sea, pero lo estás aplicando directamente a programación. No estás utilizando una matemática ya como era antes, la pizarra, en un cuaderno y todo lo demás. Y ahí sí, notablemente coincido contigo y también porque muchos de los conceptos matemáticos, integrales y todo eso, no los volví a ver hasta que, bueno, tuve que programar ciertas cosas de objetos, de colisionamiento de objetos, de cálculo de área y todo lo demás, que ahí se le dio digamos, el queso a la tostada de la matemática, que fue a través. Pero ¿en qué año fue eso? Eh, yo dejé la universidad por allí a los 2000, al 2014, 15, y ya por vía propia, por autodidacta, que me daba curiosidad el tema cómo se aplicaba la matemática, esos conceptos de derivadas y de Ah, ok. integrales, yo Ya. agarraba y lo aplicaba en ciertos lenguajes, en Python y Claro, claro. O ya. sea, si tú estás buscando aplicar conceptos matemáticos en programación, claro que lo vas a buscar.
porque evidentemente los conceptos de programación, de matemáticas, son los fundamentos para poder crear todos todas las interfaces gráficas, y no solamente las de los juegos, que son más evidentes, o las 3D o lo que sea, sino las 2D también. Pero, pero si tú ya eres una persona que lo que está buscando es un empleo y que te paguen buen dinero para que mantengas a tu familia como programador, y no estás buscando precisamente aplicar esos conocimientos matemáticos, tú puedes vivir toda tu vida utilizando librerías que ya te abstraen de todo ese proceso. Y al final, nunca te vas a encontrar con la necesidad de... A mí me pasó lo mismo que a ti, con que me encontré con la necesidad de tener que usar integrales en algún momento de mi vida, pero le tomó 25 años a mi carrera llegar a ese momento. Y fue cuando cuando empecé a crear modelos con Machine Learning. Fue la primera vez que dije, ya va, déjame desempolvar las integrales las derivadas, y para entender muy bien cómo puedo elegir cuál es el mejor modelo, cómo es el camino óptimo de un algoritmo o lo que sea. Pero eso fue hace, digamos, 3 años, 4 años, que fue cuando yo me empecé a entrar en el mundo del Machine Learning. Pero lo más demente, lo más loco de todo, es que ahora, hoy, después de 4 años, ya todo ese problema se resolvió también. Entonces ahora, un científico de datos, una persona de Machine Learning, que esté buscando crear un modelo, ya no tiene ni siquiera que saberse esas integrales que yo me tuve que saber en esa época para entender bien las cosas, porque ya siguen abstrayendo, todos los días siguen saliendo nuevas versiones de todas las librerías, y ya casi que tú te vuelves un experto en Lego. Tú lo que tienes que hacer es agarrar, copiar y pegar A, copiar y pegar B. A mí no me gusta mucho la palabra copiar y pegar porque minimiza cosas. O sea, yo no es tan sencillo como copiar y pegar, pero si tú tienes un entendimiento de lo que estás haciendo, tú puedes armar algo y ya hacer una predicción. Por ejemplo, los modelos más típicos, ¿no? ¿Qué es lo que cuando tú contratas una empresa, te van a contratar para predecir fraude? No, típico. Es tan típico que es aburrido. O sea, tú haces toda una carrera de data science y te vuelves un experto en machine learning y te contrata un banco, y lo que quiere es que le bajes los fraudes en la tarjeta de crédito. Y lo que quiere es que le digas a quién le puede prestar la plata mejor y más rápida. Lo que quiere, o una empresa de autobuses, lo que quiere es que se le dañen menos los autobuses, entonces que prediga cuándo te va a dañar y hacer las reparaciones antes de que se dañe, para que sea más rápido repararlas. Aburridísimo todo esto, no es siempre lo mismo. Entonces tú agarras, y si te vas a Hugging Face y subes y buscas ahí, predicción de que se dañe un aire acondicionado, vas a tener un libro, un Jupyter Notebook se llama, en donde se explica en inglés, o sea, o en castellano, digamos, todo lo que están haciendo con los pedazos de código en Python para que tú los copies y los pegues. Entonces, digo, yo estudié toda esta carrera, yo pasé 5 años en esto, viendo de integrales, derivadas y toda esta cantidad de cosas, para que mañana yo sea un copy-paste profesional. Entonces, mejor me pongo a hacer copy-paste de una vez y me salto toda esa base, y hay un poco de gente que se va a poner brava por lo que... Pero cuando me encuentre con los problemas es que voy y los busco. Y yo prefiero el proceso al revés, ¿no? Capaz, si hago eso, me salté tanto tiempo, me ahorré tanto tiempo, que puedo adentrarme en otras cosas que capaz sí son útiles, porque lo que sí es verdad es que solamente eres una persona de agarrar un dominio de datos, digamos, un archivo con fraude, digamos el histórico de fraude de Mastercard. Si tú eres capaz solamente de agarrar el histórico de fraude de Mastercard y predecir fraude, y no eres capaz de recolectar esos datos, porque tú dices, no, yo no soy ingeniero de datos, yo soy data scientist. Entonces tú te especializaste en data science. Entonces ahora tengo que contratar a otra persona para que haga eso. Porque tú pasaste 5 años viendo derivadas integrales y una cantidad de cosas para poder hacer lo que tú hiciste. ¿Y por qué no te dieron recolección de datos duro en ese momento, en vez de datos integrales, para que tú me puedas recolectar los datos y también los puedas procesar, limpiar y después predecir? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como las prioridades mal, porque estamos tratando de entrar a unos fundamentos que ya no son necesarios. Entonces, la matemática no es necesaria. Y empiezo a pensar, todavía no me he convencido, pero empiezo a pensar que la lógica va a ir perdiendo un poco de terreno y va a ganar terreno es la arquitectura más. O sea, vas a ser un arquitecto que vas a tener que poder muy bien entender cómo son todas las piezas de lo que estás armando, cómo se comunican entre ellas. Pero la lógica típica que cuando tú estabas haciendo programación de un loop, una cosa, como ya te va a sugerir la tecnología, un algoritmo, te lo va a sugerir, tú lo vas a leer, tú requieres menos conocimiento de lógica leer que escribir. Entonces yo diría que es un poco polémico y no estoy completamente convencido,
pero yo diría que un porcentaje de la lógica también se está empezando a perder como skill para el programador del futuro. Sí, sí, totalmente coincido ahí en ese aspecto de lo necesario y no necesario. Y ya creo que aquí también tienen que las empresas actualizar sus job descriptions porque ya no tienen ni sentido a veces las cosas que piden allí, un montón de tecnología. Y sinceramente se ha perdido un poco ese tema de lo que realmente importa, ¿no? Y has hecho mención de esas dos cosas, que ahora vamos hacia un camino a la arquitectura, no vamos a un tema de saber qué realmente pasa en el código ensamblador, ya para qué, ya eso no existe, ya eso no sirve. Ya ahora quien programa C++, ya que sea alguien que requiera algo de Muy bajo performance muy nivel, ¿no? fuerte, sí, muy Sí. bajo nivel. Pero entonces, ya entonces las empresas tienen que ir un poquito hacia adelante y empezar a requerir ese tipo de arquitectura. Oye, que puedas resolver problemas, que si te doy un subconjunto de cosas, que puedas armar una solución en base a lo que ya tenemos. O bien, bueno, me da igual el lenguaje que apliques. Eso también es hecho mucho énfasis. Da igual, yo soy Java, yo soy C++, yo soy lo que sea, pero no, realmente eres tú un arquitecto de soluciones que puede trabajar en Java, en JavaScript, lo que sea. Obviamente con lenguaje conveniente en cada plataforma. Si vas a hacer súper cálculos y todo lo demás, obviamente tienes que irte por Python, pero más adelante Pero eh, ¿por qué tiene que irte por Python? ¿Cuál es la verdadera razón? Son las librerías, no son el las lenguaje. librerías. Si no existiera Pandas, Python jamás hubiese regresado. Porque tú sabes que Python se estaba yendo y Sí, tuvo un comeback duro. Python pasó a ser hasta el menos usado en APIs, en cosas así. Y de repente el tema del data, del data science y todo este tema del machine learning y la estadística lo trajo de vuelta con Pandas. Y bueno, evidentemente al tener tanto dinero metido, porque todas las empresas grandes estaban utilizándolo para eso, bueno, se va desarrollando en otras cosas también. Pero Python pasó a un segundo nivel hasta que llegó Pandas. Entonces yo digo, ¿quiénes son los encargados de darle mantenimiento a esas librerías? Porque ahí es donde realmente aseguras, porque es lo mismo, todo es un ciclo de retroalimentación, ¿no? O sea, si tú no abstraes y no haces que sea más fácil todos los días lograr las cosas, pierdes relevancia como lenguaje. O sea, pues por eso Ruby ganó tanta relevancia para hacer aplicaciones web, porque de verdad hacía muy fácil, o mucho más fácil, digamos, desarrollar una aplicación web en punto a punto, ¿no? Una aplicación canónica. Y después por eso Node también ganó fuerza, porque dijo, no, mira, Ruby es muy lento, si vamos a hacer vamos a hacerlo más fácil todavía. Y era como que, ay, qué fácil es hacer un microservicio en Node y qué rápido carga. Entonces después vino Go y dijo, no, pero entonces dijeron, no, no, ya va, pero tampoco es, o sea, y Go no lo logró, yo creo que todavía lo puede lograr, ojo, pero no tuvo el arrancón que debió haber tenido porque ya era demasiado nicho. Era como que, sí, yo puedo hacer espectaculares con esto, pero también tiene que tener un poquito de versatilidad. Entonces, Python también supo como que tener no perder esas capacidades que ya tenía en redes, porque los routers y todo el tema de redes se puede manejar muy bien con Python. Y a la misma vez poder seguir creciendo mucho en machine learning, etcétera. Pero al final, como tú decías, el lenguaje como tal, la sintaxis, es absolutamente importante la librería. Y al final, con una buena librería, resuelves un lenguaje completo como Pandas. Pandas es el 80% de todos los proyectos que hay hoy en día en Python. Son en Pandas. Sin Pandas no existe. Y Pandas no tiene padrote. O sea, Pandas ganó. Y lo más irónico de Pandas es que Pandas se ejecuta en C. O sea, cuando tú llamas una función de Pandas, no es una función de Python. Es una función que va directo contra una DLL, si está en Windows, de C++. Entonces eso también lo hizo muy poderoso, ¿no? Entonces, Pandas básicamente, yo no sé cuántas experiencias tienes tú en hacer limpiezas de datos y modelos y todo esto, pero es otro lenguaje. O sea, yo escribo para construir un modelo, un código en Python y no me parece Python. No me parece Python en lo absoluto. Reemplazaron casi toda la sintaxis de Python con puros trucos. Son puros trucos. Así como cuando vas a sumar una variable que le haces más al final.
¿Sabes? Que tú, si quieres hacerle, no sé, digamos, cuenta igual a cuenta más uno. Tú haces cuenta más más y eso es un truco. Bueno, imagínate ahora millones de cosas de esas en toda la hoja. Eso es Pandas. Entonces al final tienes que aprender Pandas, no Python. Es lo que ni siquiera haces loops. Si tú haces un loop en Pandas, probablemente tu código puede ser optimizado. Porque ya los loops los haces, ya están embebidos dentro de las mismas funciones que se ejecutan en C++. Entonces, es que las estás llamando mal. Si tú tienes que hacer tú, es que está faltando alguna abstracción, algún proceso, no has entendido bien. Eso siempre le digo a los alumnos. Entonces, imagínate el nivel es tan irrelevante el lenguaje que la librería reemplazó la sintaxis del lenguaje. Una cosa que también he visto es que algunos de los desafíos en la educación viene siendo la misma AI, cómo poder identificar que un alumno está haciendo realmente las cosas, cuáles serían las metodologías a tener en cuenta, porque, claro, así como tú y yo tenemos acceso a ChatGPT y otros, al Copilot y todo lo demás, también lo tiene un alumno. Entonces, ¿cómo verificar esa autenticidad de que ese alumno está produciendo ese código o al menos ideó esa solución que le está mandando como tarea y todo lo demás o como ejercicio? Entonces, allí entramos en una brecha un poquito más moral y todo lo demás, cómo allí pudiésemos identificar esas brechas y cómo aplicar métodos didácticos para que el entendimiento sea real, ¿no? Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Bueno, yo sé que el futuro de la evaluación, en mi opinión, en verdad, yo sé el futuro, pero esto es toda una opinión que yo tengo, ¿no? Como educador. Y es algo que tiene todo el sentido del mundo después que te lo dicen, pero nunca habían habido herramientas para poder lograrlo. Pero tú sabes que conversando con alguien, tú puedes medir exactamente qué tanto sabe esa persona de eso. Y entonces hemos tenido que buscar otras alternativas como ponerte a escribir un algoritmo para ver cómo lo haces. Entonces, pues, si te lo llevas de tarea, entonces puedes copiarte, o si te lo pongo en una pantalla, puedes en la otra pantalla tener la solución. Y eso es pre-ChatGPT, o sea, ya esos problemas existían, ¿no? Entonces, buscábamos tratar de solucionar las cosas para mí de la forma errónea, tratando de grabarte todas las pantallas, ¿no? Hay unos software de cuando a ti te entrevistan para Google, Google te hace un takeover de tu máquina entero. O sea, tú ni siquiera puedes usarla ya, sino que ellos la usan por ti y te dicen, escribe un código en esta vaina que te acabamos de poner enfrente. Entonces ellos sí saben si tú tienes otra máquina, pero igual yo puedo tener un iPad al lado y ellos no se dieron cuenta. O sea, siempre voy a poder, si yo quiero hacer trampa, puedo hacer trampa. Entonces, para mí, la única que no tiene trampa es la conversación. Y por ahora, digamos no la única, la última en que va a conseguirle una trampa es la conversación. Entonces, para mí, si tú me preguntas, yo debería poder tener un mecanismo en el que yo pueda evaluarte solamente con conversación. Yo sé que es burda de loco, es un poco complicado, pero para mí es la última evaluación, no todas. O sea, digamos que el bootcamp o un sistema educativo, un curso, una cosa, debería tener como hitos, ¿no? No puede ser un hito al final, pues ya es muy tarde. Pero tú lo divides en hitos. Y en esos hitos conversas con el alumno. Y esas conversaciones hoy en día se están dando entre el profesor y el alumno. Un profesor, cuáles son sus alumnos que están aprendiendo y cuáles son los que no están aprendiendo tan rápido. Eso lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque les pregunta, porque conversa. Entonces, ese es el approach pedagógico que yo creo que habría que tener. Y además refuerza el tema que venimos hablando desde hace muchos años de que la prueba técnica, la prueba así hardcore, es injusta con algunas personas porque no reaccionan bien ante la presión y tal vez tienen los conocimientos. ¿Sabes? Como toda esta educación que no va orientada hacia la evaluación medible, sino más a que cada uno tenga su propio camino, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es no intentar hacer no desarrollar demasiada tecnología para tratar de detectar el plagiarismo, o por decirlo de alguna manera, o la copia, sino más bien obtener feedback de esas interacciones que tenemos de forma hablada con los alumnos. So, de los TA, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema infinito de mentorías, es infinito. O sea, tú puedes pedir una mentoría hoy, la tienes, pues tienes otra mañana, y así vas. No tienes por qué, siempre que no hagas todas las mentorías por adelantado. No es que tú puedas agarrar y agendar de aquí al próximo mes todos los días. Tú agendas una, la tienes y agendas las si vas, ¿no? Y son infinitas y son de por vida. Entonces, claro, el mentor, cada vez que termina una mentoría, le hace un rating al alumno. Y dice, oye, mira, en esta conversación que yo tuve con él, me preguntó estas cosas, ¿está entendiendo? Sí.
¿Qué está entendiendo? ¿Qué skills está teniendo menos? Y ya, entonces se complica. Eso es lo suficiente. Ahora, si tú remueves el humano de ahí, que es una cosa que ¿cómo logramos? Removiendo el humano de ahí, bueno, tendrías ya que usar sistema de reconocimiento de voz y seguir conversando, pero con algún AI que te interprete, está diciendo al alumno y te lo sintetice, ¿no? Y te lo ponga de la misma manera que te lo hubiese puesto un humano. Si sabes esto, no sabes. Cosas que ya se tienen que implementar en las entrevistas. De hecho, hay mucho ruido en cuanto a eso, ya que los procesos son de cuántas etapas, de un take-home challenge, de una prueba técnica de código por 1 hora, que bueno, ya lo he hablado acá y esas pruebitas de código para mí no significan nada. Es algo que usamos inclusive en 4Geeks, que era un kata o algo así, era Code Wars, que usamos bastante ya en 4Geeks, y era para aprender. O sea, eso lo usamos nosotros para aprender y para retarnos a nosotros mismos. Hey, ¿con cuánto tú haces este algoritmo? ¿En cuánto tú manejas una lista y todo lo demás? Pero no para un tema de reclutamiento, porque ahí sí, verdad que da bastante estrés, sinceramente. Así sepas, da estrés, da fastidio. Entonces, yo No, pero estoy esa misma conversación, imagínate esa misma prueba, pero yo no te voy a decir, escríbemela sin ver Google. No, te voy a decir, ¿qué harías tú aquí? Y empezamos a hablar. Y ya. Y conversamos. Y si tú no pusiste un punto y coma, ya ni me entero porque nunca me dictaste. Tú no me vas a dictar el algoritmo, no. Tú me vas a contar qué harías tú. Y así yo puedo saber tu procesamiento lógico. exactamente, o más allá de inclusive un blog de notas y el colocar en bullet points, anidados y todo lo demás, y cómo Sí, resolverías eso, una lista, con una lista ya te das cuenta, bueno, tiene capacidad organizacional, entiende las dependencias, entiende que, bueno, que existe proceso y que, bueno, ya hay un objetivo al que llegar. 100%, pero tiene el reto que ahora a saber hablar es importantísimo. Y si hacemos eso, ¿no? O sea, y en el bootcamp, para mí siempre había sido una prioridad bajar las barreras de entrada del aprendizaje. Entonces, una de las técnicas que yo tenía o que yo tengo para bajar barreras de entrada es eliminar las barreras técnicas, porque al principio es abrumadora. O sea, si yo agarro y te voy a hacer una explicación y te digo, hazme un loop recursivo que tenga un scope global y que adentro tenga un closure que sea local, cuyas variables se compartan. O sea, yo te estoy diciendo, no tienes ni idea de qué te estoy diciendo, porque acabas de empezar, ¿no? Entonces, lo que yo trataba de hacer, seguimos tratando de hacer, es decírtelo, pero en castellano, sin usar ninguna palabra de la industria, o sea, las mínimas posibles. Pero entonces ahora lo que está pasando es que, claro, te gradúas sabiendo hacer todo, pero no sabes decir, porque, o lo sabes decir en castellano y no ingeres en la industria. Entonces tiene un side effect, ¿no? Y ahora bueno, estamos incorporando ahora vocabulario porque hay que hacerlo, pero lo incorporamos como ya en las etapas finales. También yo quería tratar que toda mi experiencia, obviamente, es con entrevistas a programadores junior y semi-senior. Entonces, claro, si tú vas a contratar a un arquitecto de software que te va a ser el director de arquitectura de Netflix, bueno, capaz una conversación no es suficiente, ¿no? Pero estábamos hablando más de, de roles más sencillos, de tener los roles que existen en todas las empresas a nivel más bajo, ¿no? El programador normal, el especialista de código, no el mega arquitecto, capaz si tienes que hacerle más entrevistas. ¿No? Y también obviamente hay que acatar en que si bien es cierto los conocimientos técnicos y el cómo te enfrentas a ciertos problemas y demás, quiero rescatar también el tema de la cultura, que por lo menos hace 10 años pues, en 4Geek se venía gestando, ¿no? Que era el tema de cómo debes comportarte, cómo debes poder dar tu estatus o si te sabes tú la respuesta de que a otra persona, bueno, al final de la reunión nos vamos para la oficina de juegos, qué sé yo, y ahí discutimos en la pizarra y todo lo demás. Entonces, lleva también un montón de cosas que fuiste pioneros en eso o fueron ustedes pioneros en eso, ya que ustedes también combinaron el tema del trabajo remoto. Ya venían con este tema del trabajo remoto, ya venían fastidiándonos de que muchachos, si quieren no vengan a la oficina, pueden estar en sus casas si se les hace difícil y todo lo demás. Entonces,
allí también hubo un tema cultural importante que yo no entendía eso del trabajo remoto hasta que, bueno, pues experimentarlo y bueno, pues también lo puedo hacer de acá. Estar en la oficina es chévere, pero también lo puedo hacer de acá. Entonces, ¿cómo tú abordas o cómo han abordado el tema cultural? Ya que, bueno, está súper preparado técnicamente, pero ahora tenemos que afianzar un poco también el tema de los soft skills y cómo tener ese, digamos, esa inteligencia emocional para poder enfrentar un proyecto real. Sí, la verdad es que el tema cultural yo lo separaría en dos, ¿no? Uno es la cultura y el otro es el soft skill. Y en la cultura lo que pasa es que ahora, antes, cuando empezó 4Geeks, hace mucho tiempo, había una sola cultura, que era la cultura del cubículo, podemos llamarla, ¿no? Entonces todas las empresas eran igualitas. Tú entrabas, se abría un piso, era un espacio que podía ser abierto o cerrado. Antes eran cerrados y ya digamos que en el 2007 por ahí ya empezaron a ser espacios más abiertos y esa era la innovación, que los cubículos no tenían paredes altas, sino paredes bajas. Pero seguía siendo, vamos todos para el cubículo y vamos, cada uno tiene su escritorio y todos nos encontramos a la hora del almuerzo. Tenemos una hora para almorzar, regresamos y a las 6 de la tarde cerramos el auto y nos vamos, ¿no? Y llegamos a las 9 de la mañana. Esa era la única cultura que existía. Entonces, después vino la cultura de, bueno, yo sí, tú puedes venir cuando tú quieras, contarle que me cumples el horario de 8 horas. Y después otro que decía, bueno, ahora ni siquiera tienes que venir. Bueno, entonces empezaron esa multiculturalidad, por decirlo algo, no sé si esa palabra existe, pero esa multicultura generó el problema de que ahora cada persona se conoce a sí mismo y sabe qué es lo que le conviene. O sea, capaz tú tienes una familia, acabas de tener un niño y tú te quieres quedar en la casa. Pero esta otra persona dice, no, yo estoy empezando o yo estoy empezando, digamos que empezar no significa que eres joven, sino que estás como que estás metiéndote en la industria por primera vez. Tú puedes ser una persona de 40 años que se está metiendo en tech y quiere absorber mucho, está empezando, está absorbiendo. Entonces, las personas que quieren absorben más rápido. Está comprobado que tú absorbes más rápido en la oficina con otras personas alrededor tuyo, ¿no? O sea, si tienes como ese lugar en el que estás rodeado de gente muy, muy inteligente que es más fácil simplemente tocarte la espalda y decirte algo que es eficiente, ¿no? Entonces, la cultura, el reto que tiene ahora es que hay muchas personas que quieren muchas cosas diferentes. Entonces, el reto cultural para mí es importantísimo porque hace que tú primero elijas a la persona que se identifica con lo que tú te identificas. Porque tú quieres trabajar con gente que quieren, por ejemplo, no tener un horario de trabajo. Si tú quieres tener un horario de trabajo, entonces no vengas para Forge. Porque no tener un horario de trabajo tiene desventajas. Por ejemplo, puede pasar que, como no tienes horario, yo no sé a qué hora trabajas tú y te molesto a las horas en las que tú en tu cabeza decías que eso no era parte de tu horario. Tienes horario o no tienes horario. Y yo te vas a molestar todos los días. ¿Tú me entiendes? Hay como unos retos que hay que resolver con el no tener horario. Y también los hay con el tener horario, porque hay gente que no la dejan todavía para hacer a comer con otro pero bueno. O sea, en verdad hay de todo. Entonces, hoy en día en un mundo tan multicultural y que cada vez es más abierto y acepta más cada cosa por separado, el match cultural es importantísimo. Y en Fourier lo damos por sentado. Pero se dio. Se dio. Me imagino que habrá gente que salió de Fourier diciendo, esos son unos locos, yo no vuelvo. Yo me imagino. Yo no me enteré mucho de eso, pero no fue un proceso consensuado. Por eso dijimos que íbamos a elegir este tipo de personas. No, simplemente llegaron y los que quedaron ahí adentro, todos teníamos una visión en la que nos gustaba la manera en la que estábamos haciendo las cosas, ¿no? Y por el otro lado está el soft skill, que sí ya es como, no sé, capacidad de gestionar tu tiempo. Para mí eso es fundamental si estás en trabajo remoto. O sea, a mí lo que más te puede pasar es que a ti no te digan qué hacer exactamente cómo. O sea, cuando tú estás en un Kanban en el programador que tienes, bueno, el Kanban ya no es solamente usado por los programadores, pero ya esa típica to do, doing and done, ¿no? La metodología típica ágil de que tu jefe o tu coordinador te va a decir cuáles son las prioridades de esta semana. Que te hagan eso a ti, que te den las prioridades de la semana, en verdad es un trabajón. Hay empresas que dicen, no, o sea, te dan tú las prioridades de la semana. Y buscan como más iniciativa. Eso es un soft para mí. Para mí es importantísimo que tú seas capaz de setearte tus propias metas, pero solamente en algunos cargos, evidentemente, ¿no? Yo diría que el programador, no. Pero el líder técnico, porque el líder técnico ya tiene que decir, bueno, yo creo que deberíamos abandonar esta tecnología y ir por esta otra. Eso es setearte tus prioridades.
Entonces, y saber qué tan prioritario es. Por ejemplo, no sé, Python sacó una nueva versión, pero no va a descontinuar la vieja hasta dentro de un año. Entonces, la prioridad no es urgente. Yo voy a dejarlo para después. O decir, no, pero esta otra sí es urgente porque esta librería me está haciendo gastar $1,000 más en servicio. Así que yo mejor ataco este problema de una y pospongo todo lo demás. Esa priorización es un soft skill importantísimo en el mundo remoto. Y cuando no tienes cuando te empoderan, ¿no? El empowerment, lo que llaman, cuando tienes un jefe que es como liberal y que te deja hacer. Entonces sí, en verdad yo creo que el tema cultural, para resumir lo que tú decías, el tema cultural se ha vuelto extremadamente importante porque ahora todo se puede, todo es válido y tú más bien tienes que poner tus reglas dentro de tu empresa para que se identifiquen con tu cultura. Por otro lado, el soft skill depende mucho de la cultura, extremadamente. Y después tienes el core skill, el tech skill, que ya viene siendo ya lo que veníamos hablando siempre, Sí, de claro, tecnología. la comunicación y todo lo demás forma parte fundamental de eso. Y bueno, ya cuando tienes un tiempo recorrido, ya tú mismo puedes decir, mira, yo no consenso con esto, yo no, esto son mis no negociables. Ya, bueno, ya verá cada quien en qué cultura hace fit, ¿no? En cuanto a la creación de productos, yo me imagino que ustedes en el bootcamp orientan la educación hacia la creación de proyectos. Y una vez obtenida las experiencias que se colectaron de 4Geeks y de todo a lo largo de 4Geeks Academy, ¿cómo ustedes abordan ese tema allí de, o sea, empezar a formar a la gente a través de productos, a través de la incertidumbre o cómo introducir esa incertidumbre a un ambiente académico, ¿no? Porque en la vida real existe un montón de incertidumbre y un montón de cambios, cómo fundir esos cambios y cómo, por ejemplo, después del mercado, pues, del usuario, cómo orientar esa enseñanza a través de proyectos semi-reales que puedan aplicar en la vida real. Bueno, fíjate que eso es una combinación de soft y tech skills, porque en las instrucciones de cada proyecto que nosotros le entregamos a los alumnos, hay una sección que se llama ¿Cómo empezar este proyecto? Y esa sección no vino porque nosotros la decidimos poner. Ah, no, vamos a ponerla, no. Vino por quejas de los alumnos de que no sabían cómo empezar los proyectos. Y yo creo que tiene todo que ver con lo que tú vienes diciendo. O sea, cómo empezar los proyectos es lo que te reduce la incertidumbre. Tú cuando empiezas un proyecto te dices, no, hazme una aplicación para hacer videollamadas. Y tú dices, ¿cómo yo hago ese proyecto? No tienes ni idea. Entonces tú empiezas a preguntar, bueno, ¿qué tecnologías voy a usar? ¿Cuáles son las más famosas? ¿Qué librerías hay? Eh, ¿En qué me tengo que enfocar primero, después? Y reduces toda esa incertidumbre realmente. O sea, si tú te tomas el tiempo, que es lo que no hace el junior, pues siempre es muy desesperado, ¿no? No tiene todavía esa calma que te da la sabiduría y decir, vamos, espérate un momentico. Yo puedo hacer un experimento si yo quiero ya con código, pero en verdad, si yo no me aclaro, voy a terminar perdiendo mucho tiempo y pasando muchos malestares porque no supe abordar el proyecto, ¿no? En cómo empezarlo. Entonces nosotros sí tenemos, después de todos estos años, hemos ido incorporando de forma obligatoria una sección que se llama cómo empezar el proyecto, que a veces es muy larga, a veces no, en la que te hacemos reflexiones sobre, y bueno, este proyecto para empezarlo debería ser una estrategia en la que, no sé, si vas a hacer una vista en HTML y CSS, que es lo más básico del mundo, primero dibuja los cuadros de las cajas. O sea, agarra con un resaltador y usando una herramienta de notación, pon cuadraditos en todos los divs que vas a tener. Cosas así, ¿no? Eso en verdad te remueve toda la incertidumbre, porque al final el reto de hacer HTML y CSS es cómo lograr hacer el layout, ¿no? Cómo hacer que se vean los contenedores que tú quieres, que tenga su sidebar, su header, ese tipo de cosas. Y para los proyectos más grandes es lo mismo, pero más grande, básicamente. Entonces, ese skill, que para mí es un soft skill que se combina con tech skill porque tienes que saber las tecnologías, pero lo mismo es el soft skill de poder priorizar por ti mismo y decir, oye, ¿cómo voy a abordar este proyecto? Es un skill que se tiene que enseñar y se puede enseñar y se puede mejorar. Esa es la buena noticia, ¿no? Porque no es una cosa como que no, tú naces, no, no, no. Eso se puede enseñar y está documentado cómo se enseña. El de cómo empezar un proyecto. Se ve por ese lado. Buenísimo. Y el tema de la finalización y cómo el alumno se siente, digamos,
cómo cuantificar esa satisfacción y decir, bueno, mira, pude lograr esto, pude hacer, digamos que, que no sé, una animación súper súper chévere en una web y ya me siento ya como que listo porque esa animación que hice se parece mucho a una animación que vi en Sigma, por ejemplo, o algo por el estilo. Claro, Ya me siento, o sea, puede ser, llegar a también ser una autoevaluación del mismo alumno, de poder decir, mira, es que yo he hecho cosas más chéveres que hay en un producto supermillonario, o sea, y estoy preparado como para eso. claro. Bueno, nosotros, sabes que hay como diferentes culturas, volviendo al tema de la cultura, ¿no? Porque está la cultura Apple, que es yo te entrego el producto cuando sea espectacular, ¿no? O sea, ese iPhone es una locura y es bellísimo y está listo y no tiene errores y lo vas a usar día uno y vas a estar enamorado. Pero está también la cultura de Facebook que te dice, mira, esta es la versión uno y son unos lentes gigantes horrendos, pero yo sé que eventualmente llego a los lentes normales, como los que sacaron hace un mes. Sacaron unos como más pequeños que ya se parecen a unos lentes normales. Entonces ellos como que tienen más ellos se dan el permiso de iterar con el consumidor. No de iterar aguas adentro en silencio, misteriosamente y místicamente, con un equipo de sabios. No, sino de iterar con el usuario. Entonces, en este caso, cuando tú te quieres sentir realizado de lo que estás haciendo, yo no diría que tú te vas a sentir realizado si tú lograste hacer una animación que sea mejor de la que hizo, de la que pude haber hecho en ese otro curso o que un amigo mío hizo, ni nada, sino tú te sientes realizado cuando tú ya eres capaz de poder iterar por tu cuenta y decir, mira, ahora vamos a probar esto, no me gustó, vamos a agregarle esto, vaina. Y cuando tú te vas sintiendo como cómodo, ya te empiezas a sentir cómodo en hacer cosas, capaz no has logrado, tú sabes que no has logrado un código que sea admirable, pero sabes que estás cómodo en el camino para llegar a eso. Y capaz lo terminas logrando, o sea, de hecho, una pregunta que yo le hago a los alumnos cuando se gradúan es, dame un pedazo de código tuyo, que estés orgulloso. Y es muy gracioso porque en vez de darme un código que cuando yo lo vea me parezca que es intelectualmente difícil de escribir, lo que hacen es darme un código que es una tontería, pero me echan el cuento de cómo llegaron a él. No, mira, yo estoy orgulloso porque primero instalé la librería que no era, después hice esto que no era tampoco, y llegué a esto y estoy orgulloso de que mostré la pantalla y hace lo que tiene que hacer después de tantos problemas que me dio la cosa. Bueno, uno recuerda cuando uno empezó también y nada, poder tú ver esos resultados, presentarlos lo que pasa es que mi carrera fue diferente. Yo no tuve esa, digamos, esa mentoría, sino yo fui a la calle directo con usted. Fui a la calle directo y las quejas del cliente llegaban también, no fueron Bueno, obviamente. tú estabas iterando, ¿no? Yo Estabas estaba iterando iterando en con lo el real, cliente. en lo real. Mira que llegó un ticket nuevo de que no le gustó ese label allí. Ah, vamos a quitarlo, vamos. Y otra vez a cambiar y otra vez a subir a producción y todo lo demás. Y sí fue un proceso bastante enriquecedor porque era real. Aquí no era un proyecto, aquí no era un bootcamp, aquí era la realidad. Aquí eran los PM aguantándose las quejas y todo lo demás. Obviamente, Pero hablando de cultura, fíjate como tú dices que es muy enriquecedor y tú sí te sentías realizado, aunque podíamos decir que tu código lo íbamos a borrar al día siguiente porque ahora hay una necesidad nueva. O sea, digamos, tú terminas una funcionalidad de una aplicación, resulta que después el cliente dijo que no, pero justificadamente, o sea, no por antojo, sino mira, esto no se puede funcionar así porque, no sé, yo soy de la industria médica y los médicos no pueden divulgar esa información. Hay que cambiar este desarrollo. Entonces, cuando a ti te lo justificaban, ya tú decías, bueno, mi código pudo haber sido lo más bello del mundo, pero hay que borrarlo porque no está bien enfocado, ¿no? ah, sí, sí, tal cual. En ese sentido, obviamente a los principios me tocaban, me choqueaba, obviamente, pero ya una vez que tú vas como que evolucionando en esto, eh, aprendí que eso era parte del no, o sea, del camino del no, cómo no hacer eso que el cliente quería y eso también es el feedback continuo del cliente te hace cambiar de decisiones y cambiar el código
tantas veces como sea necesario, pero al final de cuentas es eso, el cliente. Y más bien estás orgulloso es de que cambiaste rápido y no tuviste que sufrir, la aplicación no tuvo que sufrir. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, una funcionalidad que sacamos ayer, fue en Free.com, que es donde los alumnos aprenden. Nosotros decidimos, la herramienta donde tú haces los retos de programación, que son como un reto incremental, estaba que te la tenías que descargar a tu computadora y la hacías en tu máquina. Entonces, ahorita sacamos una función nueva que es que ya lo puedes hacer en la nube. Y era un botón que te sacaba para una ventana nueva. Y dijimos, bueno, vamos a sacar a la gente de una ventana nueva. Y después se nos ocurrió, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo metemos dentro de la misma vaina? Y la funcionalidad de la ventana nueva nunca llegó a salir, sino que la habían terminado ya, pero ni siquiera se revisó el pull request. O sea, no se tocó ese código y se dijo, bórralo. Vamos a meterlo de una dentro de la aplicación, porque encontramos una manera de hacerlo. Y esa satisfacción de haber ahorrado y saber que tu aplicación es mucho más fácil de usar y va a tener mucho, y la vas a usar porque ¿cuál mayor satisfacción para un programador que usen su sistema, que lo usen y que estén encantados con usarlo? Yo estoy cansado en toda mi carrera de hacer productos que nadie usa. Cansado. Y todos hemos tenido experiencias similares porque nos emocionamos mucho, hacemos algo, pero bueno, lo uso yo solo. Bueno, qué emocionante que esa percepción da que las personas lo usen. Entonces, al final, eso es lo único que importa. Y esa cultura de entender eso es lo que realmente te hace sentir satisfecho con tu código. Bueno, en mi caso, no la obra de arte técnica. Sí, claro, es que al final yo entendí también de que esa obra de arte técnica tiene que ser cimentada por la evolución del mismo software. Es decir, el software tiene que ser poder responder rápido a cambio. ¿Cuál es la fórmula para responder rápido a cambio? Bueno, tienes un Exactamente. adapter, un bridge o algo que me abstraiga de esa librería. Por ejemplo, Exacto. sería muy La difícil, abstracción. abstraer a pandas de Python, ¿no? O hacer un bridge de Python de Panda, ¿no? Más adelante me imagino que sí existirá, se podrá hacer una forma, pero en cuanto a librerías, a servicios y temas de base de datos y todo lo demás, son ese tipo de cosas que tienes que abstraer en una capa, de modo que, bueno, más adelante puedas modificar solamente esa capa y no modificar toda tu lógica de negocio. Allí también, Absolutamente. allí un poco también el tema de arquitectura suficiente, porque al final de cuentas uno tiene que aplicar la arquitectura suficiente que necesita el proyecto. Si va a aplicar, no sé, hexagonal, porque hexagonal es muy chévere, pero el proyecto es pequeño y resulta que da más ruido de lo que resuelve y la gente no lo termina de entender bien y tienes esos ciertos roces en el equipo. Yo creo que por ahí no era, tal vez otro estilo arquitectónico que realmente resuelva y no matar moscas a cañonazo, porque eso es otro tema aquí que es la sobreingeniería, que bueno, tú mismo lo dijiste, la obra arquitectónica, ¿no? Pero tenemos que usar lo necesario y lo suficiente para que esto siga evolucionando. Absolutamente. Todos pecamos un poco de sobrearquitectos siempre, porque uno no sabe con qué te depara el futuro, ¿no? Entonces, para más de lo debido, digamos. Ese instinto yo creo que toma demasiados años en desarrollarse. ¿Hasta dónde voy a tomar una decisión que me va a obligar a rehacer un momento el código porque necesito pararme aquí para que me prepare mejor para el futuro? O si sigo adelante y no le paro a esta reingeniería para que tengamos más rapidez ya. O sea, sobre todo en un ambiente, un producto que se está siendo utilizado, es complicado porque si lo quieres hacer bien, bien me refiero, yo siempre le digo al equipo que no queremos ser malandros. Entonces, el malandreo es una cosa como completamente subjetiva, porque nombrar variables es importante y eso está clarito y es muy fácil de entender, pero en verdad, si tú, por ejemplo, vas a implementar un método de pago, si tú agarras y decides usar Stripe y te vas con la API Stripe completa, tú sabes que te vuelves Stripe dependent. Entonces el negocio mañana puede verse comprometido si tiene mucho, si te haces, yo creo que Stripe tiene la regla de los 3 strikes. No sé si lo has leído sobre eso, pero mucha gente le han tumbado su punto de venta porque ya te hicieron tres reclamos. Y si el número de transacciones que tú has logrado, el 5% son fraudulentas o son reclamadas, ya pierdes el punto de venta.
Entonces, como yo hice todo con Stripe, me ahorré un poco de tiempo, pero ahora me estoy lleno porque me tumbaron el punto de venta. Entonces, es mucho riesgo. Entonces decides hacerlo tú, pero hacerlo tú significa meter pago una cosa de loco. O sea, tienes que tener una cantidad de cosas. Te vas a ahorrar 4 o 6 meses de trabajo para poder dejar de implementar ese tema de que si las suscripciones, que si pagas en cuotas, que si no pagas en cuotas. Todo ese poco de broma. Entonces tú dices, ay, berro, ¿qué hago, no? Y en verdad, yo hoy, después de 20, no sé, tendré yo 28 años haciendo arquitecturas, haciendo productos, todavía me equivoco muchísimo. Y termino tomando la decisión que no era, diciendo, mira, de hecho, este es un caso de vida real. Yo decidí implementar la plataforma de pago. Hasta el sol de hoy, Stripe no me ha votado nunca. Y yo me detuve por un año. Me tuve que detener un año con bugs, con problemas, porque matamos una mosca con un cañón. Y ahora solo usamos Stripe, por ahora. O sea, y no voy a ponernos otra cosa nada más para justificar el desarrollo. Y tenemos no jodo, hace de todo. Entonces, bueno, ahí yo sigo cometiendo errores a los 28 años de carrera. Imagínate tú lo complicado que puede ser llegar a tener ese criterio, ¿no? O capaz yo Sí, soy bruto. no, yo creo que al final la idealización, y eso lo hablaba hace un tiempito con otro compañero, y es que la idealización en este rubro es muy, o sea, labor, admitir esas fallas, admitir que bueno, esto no es perfecto, esto es un proceso iterativo que va destinado y vas, digamos, guiado por el tema del mercado, el tema de los productos, el tema de los vendors y todo lo demás, y que es algo en constante cambio. De hecho, la misma tecnología propia cambia de versión. La versión de Python 3 o 2, cuando cambió la 3 fue un salto gigante. Ahora no sé, creo que la 4 la han sacado. ¿Cuándo? Pero es una constante evolución de que, mira, nos equivocamos hace 3 años, vamos a sacar esta nueva versión. Y así pasa con uno mismo. Tuvimos una decisión arquitectónica o de lenguaje y, bueno, ya con lo que sé ahorita me retracto y evolucionamos. Entonces, al final es eso. La tecnología como que evoluciona y sigue su propio curso y, bueno, uno tiene que ir a la par de eso. Y también creo que ese ego también entra ahí, entender que tú eres un obrero que está al servicio de un negocio. Entonces, si lo que tú estás decidiendo arquitectónicamente de alguna manera va a limitar el negocio, ya estás tomando una mala decisión. Entonces, ahí hay como demasiados factores a tomar en cuenta porque tienes que estar involucrado, la persona del negocio tiene que estar involucrado, porque esto yo te acabo de decir de que está riesgoso porque te pueden cancelar la cuenta por el riesgo. Jamás se le va a ocurrir a un programador que nunca ha estado involucrado en esa parte porque no sabe del negocio. Entonces es complicadísimo porque el programador tiene que ser experto en negocio para poder tomar buenas decisiones arquitectónicas también. No solamente es versionamiento de Python y de la deprecación de librerías o vulnerabilidades de ciberseguridad o lo que sea que te esté obligando a revisar tu código. O llevarle el ritmo a los hosts. Los hosting van más rápido que uno ahora. Entonces, resulta que ese ya no soporta Node 16 y tú tenías tu desarrollo en Vercel, ya no lo puedes hacer deploy nunca y tienes que migrarlo a 18. Entonces yo lo migré a 22. Ah, no, 22 no aceptamos todavía. Entonces, imagínate. Y llevarle el ritmo al hosting es una locura. Ahora los hosting son los que dictaminan la velocidad a la que tus prioridades deben ser seteadas. Porque el hosting decide muy rápido, para mi gusto, tumbar las versiones anteriores. Porque tienen miedo de las vulnerabilidades. También porque cada vez hay más vulnerabilidades. No, y si nos metemos por ese camino, es un agujero negro, ¿no? El camino de las vulnerabilidades. Como si tú eres un programador que sabe sobre seguridad, todas tus decisiones van a ser completamente diferentes también. Y eso cada vez se vuelve más problemático. ¿No sabes qué terreno está ganando? La ciberseguridad. ¿Y tú sabes qué se va a poner peor? La ciberseguridad. ¿Y tú sabes qué es una de las grandes desventajas del AI? La ciberseguridad. Porque yo no he visto peor código que el que genera un AI hoy en día. Hace lo que tiene que hacer. O sea, hay unas AI que hacen cosas serias, como Replit.com o la nueva versión que se llama Copilot Spark. No, el GitHub Copilot GitHub Spark. Creo que ya no es que te generan un documento, sino te generan toda la paquetería completa. Te montan el paquete con Node y te hacen las dependencias y te arman todo. Ese código ya yo lo he usado varias veces y el software que entregan funciona.
Y lo hacen en 15 minutos y a mí me montaron un juego bueno, estaba montando un juego ahí y el juego tenía niveles, login, logout, tenía todo y funcionaba perfecto. Y me lo montaron en 15 minutos y yo veía como el juego se iba siguiendo. Pero cuando me leí esa vaina, eso era Vanilla Java. Con DOM, o sea, utilizando el DOM así con Query Selector y tratando de remover elementos del DOM. Usaba Flask Barebone con plantillas en HTML y todo separado, o sea, y librerías que yo ya sé que yo no las usaría, a pesar de que pueden ser más populares, yo no las usaría porque tienen limitaciones, como un URM como SQL Alchemy, por ejemplo. Puede funcionar para muchas cosas, pero si tú quieres hacer una cosa que escale, te va a complicar porque no tiene buenas migraciones, etc. No importan los detalles. Ellos agarran y ese es el código que te generó. Entonces la AI hace no solo que el código sea más vulnerable, sino va a hacer que la deuda se incremente. Que la deuda se incremente y que además la deuda técnica hasta puede llegar a ser menos relevante porque en vez de arreglar lo que hizo el AI, yo me veo empezando de cero. Total, 15 minutos es lo que me va a tomar empezar de cero otra vez. Le vuelvo a decir al AI desde cero, hazme tal juego, agarro el prompt original, se lo paso, pero ahora le pongo una condición nueva. No uses esta librería. Ay, ¿qué pasa? A ver si ella me reescribe todo el código, pero sin la librería que yo no quería. Entonces, en vez de remover deuda técnica haciendo refactoring, lo que hago es empezar de cero. Eso nunca lo habíamos tenido como una oportunidad los programadores, ¿no? Imagínate tú el nivel de oportunidad que da eso, pero a la misma vez el nivel de desastre que va a haber, porque todo el code se está cambiando. Un pull request va a ser todo de cero. Imagínate, ¿no? Sí, tal cual. Ahí el tema de la ciberseguridad toma un papel ponderante y eso lo he hablado también en distintas organizaciones, que un programador tiene que estar enfocado por lo menos en tres pilares. Primeramente, ahorita la ciberseguridad, el tema de la robustez, importantísimo que el software pueda ser robusto y bueno, si estás haciendo una API que puedas contemplar todos los casos. No, que un usuario nunca me va a meter un negativo, ¿sabes? Que un Mm. usuario nunca me va a meter un entero gigante, tú sabes. Es mejor validarlo antes de. Y el último pilar sería, digamos, la escalabilidad, qué tan escalable es lo que vas a hacer, qué tan modificable, si estás usando, digamos, unas buenas prácticas, cómo la aplicas a ese nuevo proyecto, pero notablemente la ciberseguridad es un tema allí súper importante desde el que se genera el código hasta que los productos que se usan, ¿no? Porque ahora ya tenemos más fácil las cosas usando cualquier WAF, usando un CDN, usando cualquier artilugio de los servidores que te provean, solo web. Pero ya esas facilidades están y uno tiene que formarse. Fíjate que todos los años OWASP publica su reporte de las top 10 del año. ¿Cuántas veces uno lee eso? Uno lee que hay que en Stack Overflow el survey de los lenguajes más famosos, pero uno también debería leer el de OWASP. Sí, y también ponte a pensar que en verdad varían muy poco de año a año y uno sigue sin pararles. O sea, el 90% del código sigue ahí. Es vulnerable. El 90%. Y el código que están generando las AIs no incorpora OWASP. Porque no sé. O sea, ¿tú crees que ellos, cuando desarrollaron el AI, deberían, por cierto, deberían haberle metido unos prompts ya como embebidos que no tenga uno que ponérselo, en los que le dicen, toma en cuenta los WASP Top 10 para que no te vayan a hacer una inyección, no vayas a hacer un SQL directamente o cualquiera de las diferentes cosas que trae, ¿no? Y pareciera que no lo hicieron. Entonces, o sea, es uno a la AI, ¿no? Y tiene que uno estar pendiente de la vaina. Pero en verdad, cuando todo el mundo le habla a un AI, tiendes a hablar como un ser humano, que es muy informal. Y la AI no tiene todavía esa conversación establecida, que yo creo que se llamamos, pero que tú me exijas a mí que en un solo prompt, o en dos, digamos, o en tres, en 10, sigue siendo muy poco. Yo te diga todo lo que necesito, es una locura. Porque obviamente no me voy a acordar de que no pensé en tal cosa, tal otra cosa, y cuando ya me ocupa el código va a estar todo malo. O no todo malo, pero va a tener esos problemas, ¿eh? Que yo estoy conversando contigo para que me lo mejores, ¿no? Entonces, bueno, todo ese proceso es el que me parece súper interesante porque estamos en eso, estamos en este proceso de entender cómo se va a ver impactado por AI todo pero no es nuestro tema, cómo se va a ver impactado por AI todas las
formas de programar. Pero yo estoy en absoluto desacuerdo con que la AI va a eliminar a los programadores. Y estoy además en absoluto desacuerdo con que va a desarrollar a los juniors. De hecho, yo hice en mi próximo capítulo de podcast, voy a hablar de cómo la AI solo vino a ayudar a los juniors. Solamente por ahora. O sea, el nivel de ayuda que se ha demostrado ya, y hay estudios publicados de esto, yo tengo los estudios, te puedo dar referencia, en los que se meten en las empresas con miles de empleados, revisan cómo aumentó la productividad después de instalar Copilot, y se dan cuenta de que 50% de la productividad fue mejorada en los programadores. Y los programadores senior, que sí, 10%. Entonces, realmente la AI vino como mejor amigo del junior en vez de a reemplazar al junior, porque lo pone a un nivel y gracias a la AI ahora tú ya puedes entrar en la mesa y hablar con los... Mira, yo vengo vuelta cuesta, ¿no? Ya, esa línea de otro costal, ¿no? Sí, tal cual. Yo también estoy, eh, ese 10% o 15% a mí también me ha ayudado. Me sugiere cosas que yo no quiero hacer, que arquitectónicamente no quiero y que yo sé que él las sugiere porque la comunidad lo hicieron así, pero mira, pero esto a mí no me conviene así. Entonces, bueno, Exacto. pero sí ayuda en el sentido de que ya no tienes que abrir un tab para buscar el navegador y buscar en la documentación el La parámetro de la sintaxis, librería, chamo. la sintaxis, obviamente. Y en estos días me quedé impresionado, yo había hecho un objeto súper grande para un mock de testing. Y yo dije, bueno, ¿y qué tal si este mock agarro y le meto una generación de data random por el tipo de datos? Es decir, si es un entero, le pongo un random entero de un rango a otro. Y si es un carácter o si es un email, o sea, que interprete los tipos de campos y le ponga data random allí. O que genere el data random. Le dije, mira, genera data random con una librería tal para que este objeto, cuando yo lo instancie, me traiga esa data random para este. Y lo hice en 3 segundos. Pero claro, yo sabía lo que quería. Yo sabía lo que yo quería y ella la pudo hacer. Entonces, un poquito para ir en esa dirección, ¿qué futuro tú crees que vamos a tener? Ah, y futuro hablo de 5 años. ¿Qué vamos a tener de nuevo en la programación? ¿Crees que va a seguir siendo igual? Por ejemplo, en mi caso, hace 7 años que yo estudié AWS y el tema del cloud computing y la CNF, de- el consorcio de nube para la estandarización de las nubes. Y lo que veo es que todo está igual, solo que con más servicios, pero todo sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué para ti sería en los siguientes 5 años, 10 años? Bueno, para responderte puntualmente eso que hablas de los servicios. Un caso de estudio de Forgit es que nosotros estábamos utilizando para los retos de programación, sabes, típico, como tú decías, Codeworks, que te pone el reto y tú le das run y te entrega el resultado. Eso como lo hacías antes de AI. Tenías que tener acondicionamiento y DevOps para tú generar servidores en demanda. Y cuando yo le dé run, si estoy trabajando en Python, que se levantara un servidor Python, un Docker, una cosa, y pudiera ejecutarme el código, darme el stdout y mostrármelo, ¿verdad? Hoy en día, Forgit reemplazó toda esa capa con AI. Y lo que le digo es un AI, compórtate como si fueras una consola de Python. Este código, ejecútalo y dame el stdout que hubiese dado la consola de Python. Y la AI es perfectamente capaz de simular que es un servidor de Python y bajamos los costos de acondicionamiento de servidores, bajamos los costos de todo. Y no solo eso, sino que yo tenía un problema adicional que no podía resolver, que es que las STDAO de las terminales son feas, ¿no? Entonces, un junior que está empezando a programar ve el STDAO y dice, no entiendo nada. Sí, es verdad que tienes que aprender a leerla, pero yo pudiera ya de una vez, porque ya te tengo como ya, decirte, mira, entrégame el original que tú me entregarías como vaina, como si fuese una terminal de Python, pero también entrégame ya de una vez una sugerencia sobre este error que me estás reportando. Y me entrega ya la misma respuesta de texto, me entrega las dos cosas. Un JSON que adentro tiene cómo hubiese respondido la stdout de la terminal, pero también me entrega la sugerencia. Entonces yo le muestro al alumno ya de una vez las dos cosas, como cómo sé la respuesta y cómo... Eso. Ahí te estoy reemplazando todo lo que es Kubernetes, te estoy reemplazando Docker, te estoy reemplazando eh, em, instalación de una cantidad de librería, de una cosa. Ya no voy a usar más infraestructura para eso.
sino me voy a ir con un AI. Otro ejemplo de infraestructura viene siendo que ahora ya puedes correr Minecraft sin utilizar ningún cómputo con ninguna tarjeta de madre, ni tampoco con ningún procesador CPU, sino que lo que hicieron fue decirle al AI que predijera los píxeles. Y ya salió, lo puedes ver, salió hace como una semana. Ya lograron correr Minecraft con AI, entonces ya no existe ese, o sea, el cómputo se está haciendo en tiempo real en lugar de tener que cargar todos los assets del juego y después que en memoria RAM nada más puedo tener 1 kilómetro de distancia de lo que estás viendo. Ya eso nada importa, porque ya todo es generación de píxeles Y bueno, por último tienes el CPU, que es el caso de NVIDIA. El mismo CPU fue reemplazado por un AI, o sea, porque NVIDIA, no sé si conoces bien el proceso de NVIDIA, pero básicamente lo que ellos hacen es que ellos en lugar de computar, ellos predicen el cómputo y te dicen lo que hubiese dado. Entonces ellos agarran el CPU y reemplazan los transistores por AIs. Entonces ellos ya no computan. Pues la 800, esta de NVIDIA, la A100, que es tan famosa, y ahora la nueva, que es la Blackwell, lo que hacen es imaginarse qué hubiese pasado si yo hubiese computado esto como procesador, qué hubiese pasado, y te entregan ese output basada en gente. No lo computan realmente. Y por eso pudieron dejar de hacer la carrera de los transistores que tenía Intel, que estaba todo siempre con más transistores, más calor, hasta que llegaron a un techo y vino NVIDIA y dijo, ¿sabes? Menos transistores, y le hicieron fue predecir todo. Y así es como hicieron un CPU. Entonces ya tienes 3 áreas grandes de data centers que han sido reemplazadas y eso es AWS tal cual. O sea, AWS tuvo que incorporar todas esas cosas porque... Y también, ya menos de infraestructura, y hablando como programador, lo mismo va a pasar. O sea, todos esos servicios van a ser transformados de alguna manera por AI. Todos, absolutamente todos. Hasta la generación de DNS. O sea, todavía no entiendo cómo un DNS es tan lento de generar y tengo que tener ese poco de tablets, ese poco de cosas. ¿Por qué no existe ya un proceso más ágil? O sea, yo creo que con el AI vamos a poder reemplazarlo todo. Y yo no tengo ni idea de cómo va a ser un programador de más adelante. Yo creo que básicamente vas a ser un orquestador de AIs. Y es como si las AI fueran tus empleados, básicamente. Tú tendrás un AI para hacer cada cosa, así como lo tenemos hoy en día, que te digo, tenemos uno para juegos, otro para Blackwell y los CPU, y así. Y todos serán open source, todos, y serán bien nicho, ¿no? Porque la idea no es tener, pues de nuevo, no vas a querer matar una hormiga con un cañón, como dices tú, ¿no? O una mosca con, no me acuerdo. Pero eso, no vas a querer hacer eso, sino tener micro AIs. Para mí es el futuro. Total, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido y me hizo pie lo del el ejemplo de las DNE. O sea, ya creo que ya hay un punto con ella y pudiésemos poder filtrar toda esa data maligna, el tema de la blacklist, de la whitelist, ya todo eso tiene que ser súper automatizado porque realmente es un dolor de cabeza. Configurar un WAF con por lo menos con el top 10 OWASPs, con el tema de las blacklists, con los correos maliciosos, que hay una base de datos mundial para eso. Yo creo que ya en 2 años ya eso debería estar solventado y mira, tú eres una IP que no debería estar acá, no se te rechaza y ya está. No tener esos gastos de infraestructura. Al final de cuentas, ella viene a simplificar la infraestructura, a simplificarnos la vida, a darnos más o menos sugerencias a la solución y poder, no sé, estar más tranquilo y poder hacer las cosas más rápido y encargarnos de otras cosas, sé yo, literatura. Ya viene haciendo como humanizarla un poquito más nuestro trabajo porque ya pudiésemos invertir en otras áreas que tenemos curiosidad, ¿no? No, esa es una cosa muy interesante que yo estuve leyendo sobre estos días, es que ellos no han encontrado un techo. O sea, usualmente Intel ya sabía, cuando se crearon los CPU, los Cordos Duo y todo eso, ellos ya sabían que iban a llegar a un techo. Ellos ya sabían que no iban a soportar más cierta temperatura porque ya los chips empiezan a alargarse mucho y empiezan a dañarse, lo que sea. El problema que tiene ya ahorita, no es un problema, de hecho, es una cosa bien interesante, no saben cuántos parámetros son el límite. Entonces lo que ellos están haciendo es tirarle más parámetros a esas vainas. Entonces, claro, el límite ahorita es el procesador, porque NVIDIA no es capaz de producir tantos procesadores. Entonces, ya se va a acabar. NVIDIA los va a producir. Blackwell va a instalarse a nivel mundial y no va a haber problema de cómputo.
Entonces el problema va a ser la energía, ¿no? Porque ahora tengo que darle poder a esos bichos. Ya el problema, de hecho, ya el problema de los procesadores ya no es. Ahora el verdadero problema eran el cable Ethernet. El cable Ethernet fue diseñado para otro momento en la historia, ¿no? Entonces, le sobraba a las redes, estaba siempre ocioso. Cuando el CPU de Blackwell se tan poderoso que tuvieron que reinventar los cables, ya el cable Ethernet no se usa en los data centers grandes, que nada más se han instalado dos en el mundo. Solo hay dos data centers grandes. Uno lo hizo el CI hace un mes y el otro es el que tiene Microsoft hecho y Google está terminando el suyo, etcétera. Pero tuvieron que reinventar el cable de red, tuvieron que reinventar el cable IDE, que es el que va de la memoria RAM al CPU porque no daba. Tuvieron que reinventarlo todo porque el procesador estaba quemando las vainas de lo rápido que le daba la vaina. ¿No? Entonces, ya ahorita estamos todavía ahí, estamos en implementación. No hemos llegado ni siquiera a electricidad, que va a ser el tercer reto. Por eso tú ya escuchaste que el mes pasado, no, hace 2 semanas, se empezaron a darle duro al tema de la energía nuclear con Oklo y con las otras empresas que hacen reactores nucleares micro, porque ya se están previniendo de que, bueno, ya vamos a haber resuelto el tema de la infraestructura de los data centers, ya vamos a haber rediseñado todas las piezas del data center para que aguanten la pela de un Blackwell, y entonces ahora va a venir la electricidad. Y después la electricidad, ¿cuál es el tope? Porque en verdad sí le puedes seguir metiendo parámetros. Entonces, a lo que voy es a que yo lo que creo es que lo que va a terminar pasando es que va a ser tan barato usar AI para hacer cómputos que hoy en día son costosísimos, que vas a verte en un mundo en el que casi que tu celular va, así como hoy en día parece irónico que su celular puede llevar un cohete a la luna, y ese ejemplo siempre lo hace. Bueno, imagínate, tu celular hoy en día puede hacer lo que hace todo Amazon Web Services en solo tu celular. Y eso va a pasar. Las capacidades que vas a tener en tu teléfono, o sea, eso es demente, en tu teléfono o en un chip dentro de una granja. O sea, da igual, ¿no? En donde sea que estés. Es absurdo lo que va a pasar, ¿no? Bueno, ¿qué dices? Y un poquito ya para cerrar, quisiera conversar sobre los proyectos actuales que tienen en Forgees Academy, que se puedan decir, obviamente, hacia dónde vas a llevar, vas a encaminar todos los programas que allí tienes y, bueno, obviamente las asociaciones que has tenido durante estos años en Forgees Academy. Bueno, nosotros estamos obviamente invirtiendo muchísimo en tecnología y hay una obsesión que yo tengo sobre el aprendizaje eficiente, ¿no? Y el aprendizaje eficiente, hay una cosa que tiene el mundo educativo que yo no lo entiendo, que es porque nosotros sabemos desde hace rato, capaz no hay suficiente evangelización de esto, pero sí se sabe exactamente cuál es la forma más efectiva de aprender. Eso ya se sabe. Eso no hay nadie experimentando sobre eso. Se sabe que la repetición tiene un valor. Se sabe que la repetición, además que sea frecuente en vez de hoy, mañana y pasado, es mejor que una vez a la semana. Así ese día de la semana sean 8 horas. O sea, se sabe todas las variables están ahí. Y nunca se ha logrado, de verdad, nunca se ha logrado el esquema perfecto educativo. Porque nunca habían habido los recursos. De hecho, el más importante que no se había logrado era tener feedback en tiempo real, pero que sea un feedback realmente relevante para mí. O sea, que yo estoy sentado aprendiendo algo y que enseguida me digan, no, así. Por eso es que cuando tú más aprendes, cuando tienes al lado un senior que te va diciendo algo, ¿no? O alguien que sepa más que tú que te va diciendo, esa es la mejor manera de aprender. Pero claro, es muy costoso tenerlo al lado todo el día, ¿no? Esa es la mejor manera de aprender. ¿No? Tener siempre un feedback en todo momento, toda la cosa. Nosotros queremos lograr. O sea, mi proyecto actual es el estado del arte de la enseñanza. Y para eso, bueno, estamos obviamente gastando unos montones de dinero y de investigación y de todo en el desarrollo de tutores académicos con AI. Estamos levantando unos niveles absurdos de telemetría sobre el alumno para entender todo lo que está haciendo, recolectarlo y utilizarlo. Ya estamos haciendo, por ejemplo, cosas como pull request automatizados. Tú simplemente de que entras a la academia, te conectas con GitHub y se acabó. Y él ya va viendo lo que tú vas haciendo y ya yo voy aprendiendo de ti, de lo que vas haciendo. Te hago pull requests, te, me levanto mientras programas y te digo tal cosa, como si fuera un copilot, pero educativo. Todo eso está entrando dentro del sistema de producción. Como obviamente la suma de todo lo que ya se sabe de antes, que son que tiene que ser amigable, que tiene la jerga técnica, pero que no al principio, para que puedas aprender primero sin barreras de entrada, que no tengas que aprovisionar. O sea, un gran problema de enseñar a la gente a entrar al mundo técnico es el aprovisionamiento. A mí me tomó 2 días instalar PHP la primera vez que quise programar algo.
2 días porque yo empecé a programar en el 2003. Instalar PHP era un reto, no había WAMP. Entonces, bueno, yo tuve que hacerlo a mano, ¿no? Y Linux Linux era más difícil de instalar todavía. Linux ni siquiera tenía drivers de video. O sea que yo tenía que hacer una transpolación de los drivers de video de Windows hacia Linux primero para entonces poder correr Linux, para entonces hacer LAMP, que sí es más fácil de instalar. El punto es que aprovisionar es un reto muy complicado para un junior y para un senior también, dependiendo de qué eres un senior. Tú estás entrando al mundo de AI y eres un senior, igual te va a costar aprovisionar, pero nunca lo habías hecho. Entonces, todo ese reto, tenemos una tecnología para eso que se llama el Provisioning Bridge, que es para que las personas que quieren aprender, de una vez empiezan a aprender y después, cuando ya hayas aprendido, te puedo enseñar cómo se hace ese aprovisionamiento. El segundo es el tutorial, que estamos, como te dije, haciendo todo este levantamiento de información interna de recolección de datos del alumno. Y por último, bueno, la plataforma que conecte todas las piezas completas, ¿no? Que vendría siendo Forgeek.com, ¿no? Que en este caso, desde que tú entras ya te va llevando de la mano para que vayas aprendiendo. Y obviamente funciona para cualquier aprendizaje técnico, pero ahorita tenemos un foco en esas tres que te dije, ¿no? Ciberseguridad, Data Science y ese es hacia donde vamos. Pues evidentemente eso tiene aplicaciones hacia la empresa, hacia el consumidor y hacia los gobiernos. O sea, nosotros cerramos constantemente becas masivas en diferentes gobiernos con los que tenemos relación. Por ejemplo, acabamos de cerrar una en Colombia, una en México. Entonces estamos becando muchísima gente, cosa que es muy buena, porque eso me permite a mí, digamos, hacer que tú te comprometas más, porque si tú violas algún término y condición de la academia, como copiarte, entonces te retiro la beca. Entonces, ese tipo de mecanismos no los discutimos nunca porque son un poco dramáticos, pero en verdad son mecanismos que a mí me gustan, me interesa y porque obviamente subo la accesibilidad a la academia porque ya las barreras de entrada no es el dinero, sino es nada más que tú tienes que compromiso de aprender. Sí, eso estamos. Excelente, no, buenísimo, o sea, montones de iniciativas y nada, sí, futuro es la educación tiene que ser tomada más en cuenta y qué bueno que los gobiernos están viendo en ustedes, en Forgeeks, pues, el tema de que es importante que formar estos desarrolladores nuevos, esta gente no necesariamente desarrolladores, sino expertos en el área de seguridad, que a los gobiernos les conviene eso por temas militares. Seguridad, temas militares, súper importantes. Militares y no militares, chamo. Los bancos, bueno, Goldman Sachs el otro día dijo que ellos recibían más de 54,000 intentos de hackeos al día. Wow. 54,000. O sea, imagínate la prioridad que es para Goldman Sachs, que tú, que trabajas en Goldman Sachs, te paras todos los días y eres una persona que es una secretaria, no se te vaya a ocurrir abrir ese correo electrónico. Porque si lo abres, tu computador compromete a toda la empresa. Entonces, es loco, ¿no? Ese reto que tienen ellos ahí, ¿no? Pero bueno, eso es para otro programa. Claro que sí. No, buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, pasé súper bien y me encantó todo el highlight que tienen ahora en la academia y nada, te invito a la gente para que pueda, por favor, si se quiere especializar en estos temas, un buen referente. Yo salí de allí y nada, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, Alejandro. ¿Algunas últimas palabras? No, gracias a ti. Bueno, ya nos veremos de vuelta. Ahora te voy a hacer que me pagues de vuelta y que hagamos una entrevista al revés en el otro podcast. Claro que sí, a la orden. Bueno, Henry, gracias pues. Un Buenísimo. gustazo.